que van a ir recogiendo las tradiciones orales. La primera etapa es la etapa patriarcal, es la primera parte de la historia de Israel, está ligada a 3 generaciones de patriarcas arameos, que serían Abraham, Isaac y Jacob, estos 3 patriarcas, y se va a desarrollar, imagínense, en el siglo XX antes de Cristo. ¿Nosotros estamos en qué siglo? 21. ¿Hace cuántos años de esto? No sabemos sumar en romano, ¿verdad? Si son 20 siglos antes, son 40 siglos, ¿un siglo cuántos años son? Entonces, sumando, si no fallan las matemáticas, hace 4000 años, para no quebrarnos tanto la cabeza, hace 4000 años que es esta etapa patriarcal. Son los primeros personajes históricos de la Biblia. Nosotros tenemos muchísimos personajes en la Biblia. Esta etapa patriarcal va a ponernos a estos 3 como los patriarcas, los mayores en esta historia de Israel. ¿Quién fue el papá de Isaac? ¿Y quién fue el abuelito de Jacob? Isaac. En esta historia, también es lo que nosotros necesitamos de ver. La historia de estos patriarcas, la Biblia la presenta como así, como lo estamos diciendo ahorita. Jacob, bueno, es hijo de Isaac, Isaac es hijo de Abraham, pero lo presentan así de una manera muy directa. Está como las tradiciones que presenta Mateo. San Mateo, para decir que Jesús es descendiente de David desde Abraham, de Abraham a Adán. Bueno, son 14 generaciones. Si le sumamos, no llegaríamos a tanto. Y menos en esa época que duraban poquito tiempo las personas, aunque algunos dicen, no, Matusalén, ¿cuántos años vivió? Algunos ya le andan llegando, pero Matusalén, ¿cuántos años vivió? Ahí menciona más de 800 años. No son los años de ahora. Los años de ahora no era la misma cronología, la misma manera de medir. Estos 3 patriarcas es la etapa patriarcal. La segunda etapa es la etapa mosaica. Esta etapa va de los años 1250 al 1200 antes de Cristo. Esta etapa es la que va a contar el Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que narran las vicisitudes de los descendientes de Jacob y Israel, que pasan de la esclavitud en Egipto a convertirse en el pueblo de Dios con la mediación profética de Moisés. Moisés, el gran liberador. Yahvé se presenta a sí mismo como quien libera y salva. Es una liberación que apunta a una alianza. Aquí lo que sobresale en esta etapa mosaica es esa alianza que Dios hace con su pueblo a través de un código, el decálogo. Les presenta los 10 mandamientos. Es entonces esta etapa donde nosotros podemos tener el Éxodo, el Génesis. ¿Qué es lo que narra el Génesis? La creación. La creación es una interpretación que hace el hombre bíblico de la creación, que es una muy similar, algo ha de haber ahí medio misterioso, que en las distintas culturas que tiene la humanidad, que ha habido en la humanidad, sobre todo las antiguas, tienen como el mismo esquema de narrar la creación. 6 días y luego descansa. El primero se crea y pan, y al final el hombre, para poder ya controlar toda esa creación. En el Popol Vuh de los mayas, igual, es muy similar. En algunos escritos de la India se han encontrado narraciones donde igual viene la creación del universo, de todo, pero como en esos periodos.
Yo creía que antes nomás aquí se copiaban en los exámenes. No, las culturas también se copiaban, ¿verdad? Y como que se hubieran copiado. Bueno, es el Génesis, por eso es que es la etapa patriarcal. Ahora en la etapa mosaica completaríamos nosotros entonces en lo que llamamos el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Sigue la tercera etapa, es la etapa así llamada monárquica o de monarquía, la etapa de la monarquía donde van a desarrollarse grandemente los reyes en Israel, que es una historia, si nosotros leemos con calma, los reyes de Israel, nada le piden a Peña Nieto. Había unos reyes nefastos, digo no porque Peña Nieto sea nefasto, sino porque, bueno, no nos metamos en problemas. Etapa de la monarquía del año 1000 al año 587 antes de Cristo. Recuerden que antes de Cristo se van contando hacia atrás los números. No es que esté equivocado, del año 1000 al año 587 antes de Cristo. Bueno, en esta etapa se va a narrar la muerte de Salomón, la separación de las tribus del norte y del sur, la caída del norte en el año 722 y la del sur en el año 587. Esta narración monárquica o etapa monárquica va a estar muy influenciada por estas tradiciones. La tradición yavista en el sur, en el siglo IX, la eloísta en el norte, siglo VIII. Con la caída del norte, los documentos eloístas serán trasladados a Jerusalén. Vean, es por esto que posteriormente una tradición narraba, por ejemplo, la salida de Egipto o la misma creación. Ustedes, si se fijan en la Biblia, la narración del hombre tiene 2 narraciones. La creación del hombre, una es que dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y le sopla ahí y sale Adán. Otra es que forma un como monito de la tierra, yo creo no era Tonalá, ¿sí? y se forma al hombre. Dicen, bueno, no, que ya lo había hecho. Es que en ese cambio la tradición yavista, eloísta, y luego después va a aparecer otra tradición sacerdotal, otra tradición deuteronómica, y se va a ver que todas esas tradiciones las iban recopilando, y en algunas ocasiones pues algunos ya ni siquiera distinguían, simplemente tomaban las narraciones y las unían, las juntaban.